Gracias, presidente. Probablemente, por supuesto que si tiene que ser en otra oportunidad en la sesión se hará, pero al hacer uso de la palabra por última vez en este periodo legislativo, agradecerle a todos los colegas legisladores el respeto con el que he sido tratado, agradecerle a mi bloque la gran cantidad de oportunidades que me han permitido representar y hacer uso de la palabra, agradecerle al presidente de la Comisión de Legislación General, el legislador Farina, por el tratamiento y por la forma en la que ha conducido la comisión en una búsqueda permanente de consensos y fundamentalmente de respeto hacia los legisladores que podemos opinar de otra manera o que ideológicamente podemos no respetar algún que otro proyecto, pero que siempre en su tarea ha sido la de buscar, valga la redundancia, esos consensos. Y es por eso que incluso muchísimos de los proyectos han sido aprobados por una amplia mayoría, cosa que no tiene que ver con una oposición destructiva, por el contrario. Es una oposición constructiva la que hemos tratado de llevar adelante y lo pongo en la figura del legislador Farina a esa búsqueda permanente en esos temas. Dicho esto, me parece importante, además de valorar, tenía razón el legislador López, es corto, digo, para los que les vaya a tocar, es corto el micrófono, pero valoro y rescato el esfuerzo intelectual del legislador López para defender el presupuesto, que es lo que le corresponde, y voy a intentar comenzar este planteo de una manera diferente a como lo hice en la primera lectura. Porque me parece interesante que fijemos una posición clara de qué es lo que creemos que puede suceder con Córdoba. Y en esto no se trata de tener ni una bola de cristal, ni de anticiparnos a hechos que seguramente ninguno de los que estamos en esta sesión puede predecir. Está bien, gracias. Puede predecir, pero sí creo que vale la pena empezar hablando rápidamente de un concepto claro que hemos expuesto en forma permanente en la sesión y tiene que ver, en las respectivas sesiones, y tiene que ver con la deuda de Córdoba. Y quiero que se comprenda por qué voy a hacer foco en primer lugar en la deuda de Córdoba. Y mi explicación es, en forma lineal, la vamos a tratar de entender, que tiene que ver concretamente porque la presión fiscal récord, incluido estos nuevos aportes obligatorios, no el concepto de la 10.545 como está planteado y como fue aprobado por esta legislatura, van a ser parte del debate de esta sesión. En el artículo 3, el uso del crédito son 20.858 millones del presupuesto. En el artículo 15, fíjese, el uso del crédito son 69.984,683 millones para la Agencia de Córdoba de Inversión y Financiamiento. Renglón seguido se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley 9086 de la Administración Financiera, a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de ASIF, resumo, por 530.490.804 millones de dólares. Disponer la refinanciación, recompra o canje de títulos internacionales emitidos por la provincia de Córdoba por 512.500.000 dólares. Seguramente anticipándonos a una problemática que venimos planteando que nos preocupa y que debería ocupar y preocupar al gobierno de la provincia, que tiene que ver con los vencimientos que se acercan en el 2020 y 2021. En el caso de EPEC, que es un tema muy interesante para aclararlo, el uso del crédito son 8.188 millones. Se lo resumo. El uso del crédito que está presupuestado y planteado en este presupuesto que estamos debatiendo es de 105.072 millones. 20.859 millones son administración central. 70.000 millones para la obtención de préstamos de organismos internacionales por parte de ASIF, debate que también resulta válido darlo,
y 14.200 millones de endeudamiento transitorio de la Caja con la Administración Central. Dentro del uso del crédito, y hay que aclararlo porque si no omitimos información, se incluyen 48.655 millones para un eventual rescate de Boncor. Problema que venimos planteando y anticipándonos, empieza en el 2020 y tiene pico en el 2021. ¿Qué sucede, presidente? La deuda de Córdoba, que muchísimas veces el gobernador, el ministro, sobre todo el ministro de Economía, nos lo han tratado de explicar en base a la utilización de lo que Córdoba, con una recaudación récord de coparticipación nacional, casi el 60% de los ingresos, recaudación récord hasta hace 16 meses de ingresos propios, 34%, conseguía un ahorro corriente que parecía que el número de la deuda se achicaba, pero se achicaba no en términos reales, sino que se achicaba en su posibilidad de pago. Yo no quiero profundizar en el concepto porque aparte lo hemos debatido muchas veces. En el análisis que hemos hecho con el equipo, la deuda la tenemos deuda fija, la deuda variable, la ajustada por LIBOR, la ajustada por dólar, la ajustada en euros. Pero sí me parece válido rescatar un concepto. La deuda a corto plazo hasta el 2024, y el tiempo pasa muy rápido, presidente, es casi el 34%. A valores de hoy son 54.000 millones de pesos. Esa deuda va a tener vencimientos, y déjeme que le dé estas cifras. Va a tener vencimientos en el 2020 por 25.000 millones de pesos. No es el 2,14% que nos presentaba el ministro en función del presupuesto. Es el 7,48% de los ingresos de la provincia, como están presupuestados. Pero lo delicado vuelve a ser el 2021. Y por eso me anticipo, y no es que quiera dar el debate del presupuesto del 2021. Creo que es importante que rescatemos ya por qué la presión fiscal de Córdoba viene en aumento. En el 2021, el monto que va a tener que pagar la provincia van a ser de, entre deuda en pesos, intereses y amortizaciones, 101.157 millones. A valor de hoy, estamos prácticamente en el 30% de un presupuesto anual. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo planteé en la anterior primera lectura. Los presupuestos se vienen dando en forma consecutiva con incrementos aparentemente solamente inflacionarios. 2016 fueron 86.670 millones, 2017 125.000, 2018 153.000, 2019 220.000, 2020 334.000 más los ajustes que ha planteado el legislador López. Ya no alcanza, presidente. ¿Por qué no alcanza? No alcanza porque cuando usted va a los cuadros fiscales y analiza los ingresos impositivos de la provincia, el cierre estimado del 2019 y el presupuestado del 2020, en ingresos brutos tenemos un incremento del 61%. Estoy planteándolo en función de la inflación estimada anual. En el inmobiliario tenemos un incremento del 67%. Y acá empezamos a entrar en el tema de la presión impositiva récord. Fíjese, en la primera lectura hicimos foco en un concepto que nos parecía trascendente por el volumen y la cantidad de cordobeses que se involucra. Dijimos, el impuesto inmobiliario urbano, rentas, tiene incrementos del 41 al 93%. El impuesto inmobiliario rural del 46 al 77%. El inmobiliario urbano lo pagamos más de 1 millón de cordobeses, el urbano. El rural lo pagamos, no lo pagamos, lo pagan 250.000 cordobeses. Fíjense la magnitud que implica en la cantidad de la población de Córdoba este incremento. Yo recién le mostré que este 41 al 93, y por eso me pareció importante la ponderación, en la ponderación del mismo presupuesto es el 67%, en ingresos brutos es el 61% del incremento. Y ahí vamos entrando en los temas de las últimas horas. Cuando uno empieza a analizar
y sigue el análisis de la presión impositiva récord. La presión impositiva como producto bruto geográfico en función de tasas e impuestos que cobra la provincia, irremediablemente cae en el debate de las últimas 24 horas. El Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable, FISAP, que está creado hasta el 31 de diciembre del 2020 y que tiene 12 etapas. La primera etapa, de enero a junio, el 9% de la factura de aguas cordobesas o de aguas para los ciudadanos de Córdoba capital. El periodo de facturación julio-diciembre, 16% aplicable sobre el importe neto total facturado para los ciudadanos de Córdoba capital. Tiene que ver obviamente con un esquema de percepción que se hace a través de la boleta de aguas cordobesas. Ahora, fíjese qué interesante. La famosa y debatida en su momento ley 10.545 tenía dos artículos. El artículo primero decía las facturaciones que emiten los entes distribuidores o quienes fueren responsables de la facturación. Estoy leyendo la taquigráfica del legislador Iturria, que hacía mención a su paso por la Intendencia de Ordóñez. Servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio o en su defecto del órgano que tenga competencia. El punto al que hacía conceptualmente referencia el legislador López es el punto B. Los cargos relacionados a las prestaciones del servicio previsto en el marco regulatorio específico. Pero fíjese qué interesante. Tanto el Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable, creado para la boleta de aguas de los ciudadanos de Córdoba. Conceptualmente creo que, y respeto muchísimo al legislador, es probable que él no tenga el conocimiento, no lo sepa, probablemente lo ha omitido, o lo sabe y lo ha omitido. En Córdoba capital, la inmensa mayoría de sus ciudadanos tienen el servicio de agua potable. Digo, para hacer la aclaración del concepto de solidaridad, del cobro de este, y acá está el concepto, de este aporte obligatorio. Esto dice la ley, el proyecto. Esto dice el proyecto de ley. El monto del aporte obligatorio será el equivalente a, me tomé por eso el trabajo de buscar la taquigráfica y dejar bien en claro, creo que conceptualmente estamos hablando de dos conceptos diferentes, valga la redundancia. Aporte obligatorio y cargo. Lo mismo corre, digo para adelantarme en el tiempo, a la creación del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial, destinado a la financiación y ejecución de las obras de infraestructura e inversiones para el mejoramiento y modernización de los servicios de provisión, distribución, transporte y peaje de energía eléctrica y del sistema eléctrico de EPEC. Y ahí no me voy a meter en EPEC es cara, porque esta legislatura ampliamente me ha escuchado decir que EPEC es cara. Pero sí me vuelvo a detener en el concepto de aporte obligatorio equivalente al 5% aplicable sobre el importe neto total facturado a cada usuario por los servicios de provisión, distribución, transporte y peaje. La eliminación de los cargos en el contrato de concesión de aguas cordobesas. Contrato debatido, contrato discutido desde hace un tiempo largo por ex legisladores integrantes de esta Cámara. Justamente fue uno de los motivos para el debate de la 10.545. Fíjese, yo recién leía la diferencia entre lo que es el cargo que hace la mención del 10.545 y que seguramente, aun cuando en el proyecto se rectificara el concepto de aporte obligatorio, no es lo mismo que se está planteando en la ley, con lo que planteaban los diferentes legisladores. Yo tuve el gusto, fui uno de los que hablé conjuntamente con el legislador Nicolás y el legislador Ardú en esa sesión. Y un punto que me detuve porque me parecía interesante era el mensaje de elevación. En síntesis, se propicia con este proyecto de ley garantizar el derecho constitucional de los usuarios consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa relativa al consumo de los servicios públicos esenciales, y hacía mención a las leyes, en ese caso son la 8.835, 8.836 y 8.837. Para evitar mensaje de elevación del gobernador del proyecto de ley posteriormente 10.545, distorsiones en la información y el monto a abonar producido por conceptos ajenos a la procedencia incorporada en la factura, etcétera, etcétera. Hicieron uso de la palabra en esa
En esa sesión el intercambio fue muy productivo. El legislador Fresneda, el legislador García del Orrio, el legislador López y el legislador Gutiérrez, que hoy representa a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, por el cual tengo un inmenso respeto. Dijo en un punto clave, por supuesto, no había estado conforme con las alocuciones que habíamos hecho de la oposición. Dijo en un punto clave, permítame que lo encuentre. En el boxeo existe una maniobra en la que se abraza al otro conocida como clinch. A veces se cree que el que abraza lo hace por debilidad. No importa por qué sea. Nadie resiste un archivo de los últimos 20 o 30 años de la historia argentina. Nadie resiste un archivo. Frase conocida y remanida. Recuerdo el debate. Bueno, mire, presidente, este archivo tiene 18 meses. Este archivo tiene 18 meses. O sea que no quiero hablar de archivos de 20 o 30 años. Quiero hablar de archivos de 18 meses. Este gobierno, presidente, en mi caso como legislador del Departamento Capital, específicamente en este punto, en el resto como legislador, borra con el codo lo que ha planteado como una gran conquista. Porque en ese momento, presidente, el legislador Gutiérrez y otros legisladores que hicieron mención, y perdóneme que haga mención de él, porque pido disculpas si no se encuentra presente en el recinto, pero lo hago con el máximo de los respetos, planteaba que la coyuntura nacional merecía que los cordobeses supiéramos ver y ver transparentemente cuáles eran los servicios que se pagaban, cosa que era muy difícil de rebatir, y que fíjese que el legislador García del Orrio lo hizo desde el punto de vista que estábamos atentando a los presupuestos de los municipios que ya tenían contemplados ese tipo de cargos. Y le voy a comentar algo más, y lo voy a hacer memoria. Ese debate se produjo en comisión con la presencia del presidente Blanco de la ARCEP. Tuvimos un intercambio interesante y se modificó, obviamente, el despacho final. Y en ese despacho final, fíjese también, qué interesante, se previó la posibilidad del cargo del 10% en la energía eléctrica. Por supuesto, no tuvimos que hacer nada con el agua porque no teníamos posibilidad. Ahora, le hice mención a la deuda, le hice mención al por qué claramente la carga impositiva y la presión fiscal en Córdoba van a aumento. Le hice mención a la preocupación que tengo como ciudadano de Córdoba Capital de que recaiga un concepto solidario de hacerle pagar un canon del 9% más el 16% en la segunda etapa, con lo que vale el agua en Córdoba, porque no todos tienen conceptualmente los medidores, sino que en muchos casos se calcula por metro cuadrado. Pero más allá de eso, fíjese que le quiero hacer mención a otro tema que me preocupa. Y este tema es muy caro a los sentimientos de todos, tiene que ver con el financiamiento de la caja de jubilaciones. Porque claramente el gasto previsional representa el 20% del total de las erogaciones de la provincia. En el 2019 estimamos el déficit de la caja de jubilaciones a 18.000 millones y el 2020 24.300 millones. El compromiso de transferencia de ANSES para cubrir ese déficit de la caja de jubilaciones es 9.414 millones el 19 y la previsión del 2020 son 13.575 millones. ¿Por qué lo planteo como una preocupación? Lo planteo como una preocupación por el cambio de gobierno, indudablemente. Supongo que absolutamente todos los legisladores estaremos preocupados por eso. Pero quiero creer que la presión fiscal récord que estamos teniendo en Córdoba no tiene que ver con anticiparse a algún cortocircuito político que haga que los cordobeses volvamos a padecer lo que en su momento padecimos. Me parece trascendente hablar de otro tema que recién hacía mención el legislador López. La presión fiscal récord en Córdoba, yo me referí a los impuestos patrimoniales, inmobiliario rural y urbano, me referí a la boleta de EPEC, me referí a la boleta de aguas. Tiene que ver con lo que en la primera lectura avanzamos en cuanto a los números de Córdoba. Ese ahorro corriente, que cada vez es menor en la provincia, y que tiene que ver indudablemente
con una coyuntura económica desfavorable que hace que la recaudación de ingresos brutos, que representa el 76% de los ingresos propios, pero el 34% de la torta completa de la masa que Córdoba recauda, déjeme que le haga otra acotación, no me voy a olvidar. Si ingresos brutos representa eso, los impuestos patrimoniales, los inmobiliarios son el 4%. Dígame, presidente, ¿se hace necesario que a 1.250.000 cordobeses le impongamos el padecimiento de ver cuánto le va a llegar en los cedulones en febrero? Le digo sinceramente, creo que no. Nos estamos anticipando a algún tipo de tormenta perfecta y por eso tenemos un pedido de deuda de 105.000 millones y le apuntamos nuevamente a la clase media, y aunque el gobernador nos diga que hay que cuidar el campo, el inmobiliario rural vuelve a tener picos de crecimiento como lo planteamos el año pasado. Yo le quiero dar una mala noticia a los amigos del campo. Prepárense porque el año que viene viene de la misma manera. Y eso es delicado. Porque Córdoba como modelo agroexportador necesita cuidar el campo y en eso vamos a estar todos del mismo lado. Pero fíjese, y vuelvo al tema. El resultado económico de la provincia de Córdoba, cuando usted va al consolidado, que afortunadamente es un debate ya superado, administración central, organismos descentralizados, consolidado, es 65.378 millones. El ahorro corriente llega a los 25.000 millones. Nosotros estamos pidiendo en este presupuesto una deuda por 105.000 millones de pesos. Vuelvo a insistir con lo que conceptualmente planteé. Tiene que ver con que, lamentablemente para todos, no todo va al plan de obra pública, como bien dijo el legislador preopinante. ¿Por qué no todo va al plan de obra pública? No va todo al plan de obra pública porque la provincia en sus gastos corrientes sí o sí necesita parte de esa deuda. Fíjense cómo funciona la administración de la provincia. La administración central tiene un presupuesto de 301.393 millones de pesos. Es el 67% del gasto total. ASIF y las agencias son el 12% de ese gasto total. Se llevan aproximadamente 54.441 millones. El fondo fiduciario que vamos a crear de aprobarse la ley con los impuestos rurales son 4.800 millones. Déjeme hacer otra salvedad o me voy a olvidar. Bienvenido el debate que dimos en esta legislatura. Es el mejor tributo que podemos brindarle a los intendentes, a los actuales y a los que van a ser. Trabajamos fuertemente en hacer comprender que el 86-63 merituaba que hasta el último peso se distribuyera entre los intendentes. Creo que ha habido un avance, presidente, una buena por todas las que uno plantea. Y efectivamente la masa de coparticipación de los intendentes, salvo lo que tiene que ver con el inmobiliario rural, es muchísimo mayor que años anteriores. Le dije los números de recién porque le quiero mostrar una cosa que me parece muy interesante. ¿Cómo funciona el esquema de obra pública de la provincia? Mire, y acá creo que hay que detenerse unos minutos y creo que vale la pena que quede plasmado. Este es el plan de obra pública de la provincia. Es un plan ambicioso, aproximadamente son 49.000 millones de pesos. Es el único ítem en donde usted cuando compara el definitivo del 2019, usted ve un signo menos con respecto al 2020. ¿Cuál es? La inversión real directa de la administración central baja de un estimado del 2019 de 15.000 millones, números redondos, a aproximadamente 13.000 millones. Pero por ASIF, por Camino de las Sierras, el presidente Camino de la Sierra, el ingeniero Alves, estuvo presente en las comisiones, el plan de obra pública es ambicioso. Y es para detenerse, fíjese, cuando usted va al plan de obra pública, la primera obra pública que se plantea es el acueducto Paraná-San Francisco. El organismo fuente, el organismo emisor, por así decirlo, sería
¿De dónde sale la plata para la obra? Qatar, Emiratos Árabes, 2.640 millones de pesos, a ejecutar por ASIF. La segunda obra es el acueducto Alto de Chipión-La Para. ¿Quién es o quién proveerá los fondos? El Fondo Kuwaití, 585,35 millones de pesos, ejecuta ASIF. La tercera, el acueducto Río Seco del Norte, Río Dulce, La Rinconada. ¿Quién provee los fondos? El Fondo Abu Dhabi, 505 millones de pesos. Si yo le sigo nombrando, probablemente no le nombro a Arabia Saudita porque todavía no pudimos llegar ahí, pero quiere que le cuente una cosa. Yo no soy de los que critican que la deuda, si es a un plazo lógico y con los intereses que tiene que ser, y si es para obra pública, no sea una deuda pagable en el tiempo. ¿Qué es lo que sí critico? Y acá me detengo. Cuando esa deuda toma una dimensión que si la coyuntura económica nacional o internacional no es favorable a la provincia, nos ponga en riesgo, no ya a las futuras generaciones, nos ponga en riesgo a todos los cordobeses, los que estamos acá, los que están afuera, y ni le cuento los que tienen más edad. Ya no pienso en nuestros hijos, porque son todos créditos a 20 años de plazo, suenan favorables, salvo, presidente, salvo. Si yo le sigo relatando este plan de obra pública, recién me encuentro con que el Ministerio de Servicios Públicos ejecuta una obra a través de rentas generales en el lugar prácticamente 15, que es readecuación del sistema y mantenimiento del sistema hídrico de Devoto, Río Cuarto, Arroyo Saladillo, se hace por rentas generales por un valor de 64 millones de pesos. Salvo, presidente, déjeme que... Gracias. Salvo, presidente, cuando nos pasa esto. La deuda, en la magnitud que la provincia de Córdoba ha tomado, 2.650 millones de dólares. Hace unos minutos le hice un detalle de cómo se componía esa deuda y sus vencimientos. Le hice un detalle del monto de deuda a pagar en el 21. Y recién con la obra pública, lo que intento mostrarle es que seguramente el grueso de esa obra pública es con deuda. Fíjese, sábado 30 de noviembre del 19. Esto es una nota publicada. El informe es de un diario prestigioso de nuestra ciudad, que es Comercio y Justicia, especialista en temas económicos y jurídicos. El texto es: en plena campaña electoral, el gobierno de Córdoba lanzó el plan para construir 25.000 viviendas en 4 años. Mire, esto que usted tiene acá es la presentación del ministro en lo relacionado con el plan de obra pública 2016, 2019, 2020. Plan de obra pública que muchísimas veces desde la oposición respetuosamente hemos criticado, hemos exigido más viviendas, menos obras viales. En la primera lectura pido disculpas por ahí. El legislador Campana siempre me dice que elevo demasiado la voz, entonces yo planteaba que menos puentes y más acción social, pero la realidad es que el oficialismo tiene todo el derecho de llevar adelante el plan de obra pública y tiene todo el derecho del mundo a llevar adelante la ejecución del presupuesto que le parece correcto. Salvo, presidente, salvo cuando yo me voy, por ejemplo, a la parte de vivienda. 6.612 millones. Semilla Plus, lo tengo. Regularización nominal es otro tema. Pero les hago acordar mucho a los legisladores. Nosotros votamos esta política pública. ¿Y quién puede negarse a votar? Nuestro bloque la votó a favor. ¿Quién puede negarse a votar una política pública relacionada con 25.000 viviendas? Pero fíjese cómo, y acá viene lo que le quiero plantear. El problema es cuando la política pública depende de coyunturas internacionales que exceden a las buenas intenciones que puedan tener gobernador, ministros, legisladores. En plena campaña electoral, el gobierno de Córdoba lanzó el plan para construir 25.000 viviendas en 4 años.
El llamado cerró a mediados de julio pasado con más de 41.000 inscritos para acceder a un préstamo. Se ofrecían 4 líneas diferentes y se prometió un otorgamiento de 9.000 créditos para el periodo de 2019-2020. No obstante, hasta el momento no se concretaron otorgamientos y nada indica que vaya a suceder. ¿Por qué, presidente? Y acá está el punto. Recién le hice mención a Abu Dhabi, Kuwait, Kuwait 1, Kuwait 2, le dije que no está Arabia Saudita. Según informaron, la ejecución de ese programa quedó en suspenso, luego de que la Agencia Francesa de Desarrollo, que iba a aportar 65 millones de dólares para el financiamiento de las 2 líneas de crédito para familias de menores recursos, frenara cualquier desembolso ante la posibilidad de que Argentina entre en un default de la deuda. Según la provincia, pasarán varios meses hasta que la agencia francesa confirme la disponibilidad de los fondos. Lamentablemente para todos los cordobeses que con expectativa están esperando esta vivienda. ¿Pero por qué lo cuento? ¿Por qué lo relato? Lo relato, iba a utilizar la palabra dolor, pero probablemente lo relato con la responsabilidad de plantear que cuando la política pública, cuando el plan de gobierno está basado en los pilares de déficit que ya está arduamente demostrado y lo hemos planteado en el cuadro de organismo descentralizado, administración central, está plasmado en diferentes ya, es un debate que gracias a Dios está terminado y los futuros legisladores ya no lo tendrán que hacer más. Los números de una provincia no se miden por la columna de administración central, sino que se tienen en cuenta, en el caso de Córdoba, los organismos descentralizados que ejecutan el 80% de la obra pública. Ese déficit que tiene la provincia, y es uno de los pilares sobre los cuales se construyó este modelo político, es un déficit de más de 32.000 millones de pesos. El año pasado lo estimábamos en 26.000. Lo estimado para el 2020 son 20.000. Cuando el modelo político económico, mire lo que le voy a decir, presidente, exitoso electoralmente, no puedo negar, mal que me pese como oposición, exitoso electoralmente, presidente, hasta que colapsa. Porque si lo que yo le acabo de leer con las 25.000 viviendas sucede con Kuwait, Abu Dhabi o lo que sea, la provincia va a estar en serios problemas. Y esta es una provincia que ha basado su crecimiento y su obra pública en déficit y endeudamiento. Como legisladores, seguramente los legisladores del oficialismo tendrán la responsabilidad de defender la política pública del gobernador y sus ministros. Como legisladores de la oposición, tenemos la obligación de marcar puntos, no de contacto, de marcar horizontes previsibles que vemos. Muchos dicen que la política se trata de explicar lo que va a suceder y después explicar por qué no sucede. Déjeme que le diga algo. Yo prefiero explicar con números lo que creo que va a suceder para que nos anticipemos a que no suceda. Y mire, si el día de mañana le tocará a la futura Cámara de Legisladores, alguien dice y lee la versión taquigráfica de Vicellares y dice qué errado estaba Vicellares en su pronóstico, presidente, me voy a poner muy alegre. A los cordobeses les fue bien. A los cordobeses la obra pública no les salió absolutamente nada. Las futuras generaciones pueden dormir en paz, pero fundamentalmente el tejido social de esta provincia está protegido. Gracias, presidente.